El buque insignia de la flota argentina se encontraba navegando fuera de la zona de guerra que había establecido Inglaterra en el Atlántico Sur. No era una amenaza para la Armada inglesa. Pero el 2 de mayo de 1982, el submarino atómico Conqueror recibió la orden de atacarlo. 2 torpedos impactaron al crucero General Belgrano, hiriéndolo de muerte. En ese instante, cambió el rumbo de la guerra. Yo era oficial tornero, había dejado la secundaria y un día miro un folleto que decía: joven argentino, si tenés entre 15 y 21 años, yo tenía 14, y querés servir a la patria, a la Armada Argentina, presentate. Me presenté ahí, hice el periodo selectivo preliminar, examen de ingreso, y ahí fue como pasé, digamos, a ser admitido en la Armada. Soy cabo segundo maquinista, sobreviviente del crucero General Belgrano. Cacho, por favor, yo creo que Lolita va a cantar ahora este tema de Don Atahualpa Yupanqui y de Ariel Ramírez. Pero además de cantárselo al mundo entero, como está sucediendo en este momento, quiero que tome en cuenta a este muchachito que tengo tomado de la mano, que es uno de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Está con su madre aquí. ¿Cuántas horas estuviste en el agua? 27 horas y media. Mi historia comienza allá por 1980 con toda la energía, con todas las ganas de ser un marino y de que el día de mañana quizás surcar por nuestro mar. Esto nació allá cuando tenía más o menos 13 años por el hecho de que vi por primera vez la fragata Libertad y obviamente me llamó poderosamente la atención y me llegó a explicar a mi mamá que se trataba de un barco que recorría el mundo. Soy oriundo y nací en la localidad de Longchamps, distante a 20 kilómetros de la capital federal, pero no tenía contacto ni con el mar ni con el río. Es más, al mar lo conocí recién cuando embarqué en el crucero General Belgrano. Luego de 2 años de instrucción, recibí la especialización de radiotelegrafista. Fui destinado al crucero General Belgrano, donde concurrí con otros 5 compañeros más. Esta es la estación del crucero General Belgrano, lugar de mi puesto de trabajo como radiocomunicante. Este es el coloso y glorioso crucero General Belgrano. Acá podemos ver en toda su extensión de 188 metros de eslora su chimenea humeante, su radar funcionando a full. Me sorprendió gratamente ver que era uno de los barcos más majestuosos que tenía la institución y me sentía muy orgulloso de pertenecer a esa unidad y de haber ido destinado. Era un barco sumamente noble, que eran prácticamente 2 cuadras, donde tenía 4 o 5 cubiertas hacia abajo de la línea de flotación
y después hacia el puente tenía otros espacios más donde, bueno, ahí sí yo me manejaba con libertad porque precisamente por allí se encontraba la radio. Corría marzo del año 1982, había retornado de mi licencia y por información extraoficial a través de las radios se escuchaba la algarabía de los locutores y de los periodistas por la recuperación de las Islas Malvinas. No obstante ello, a eso de entre las 9 y las 10 de la mañana nos hizo descender, formar a todos debajo de la planchada, y ahí nos informó acerca de la recuperación de las islas. Era una sensación de mucha felicidad a la vez de mucha incertidumbre. Nosotros estábamos en dique seco, estaba siendo repintado, estaba siendo restaurado, y el mantenimiento que se le hacía a esa gran nave insignia de la Armada Argentina, cuando fuimos tomando conciencia de que llegaba el momento de entrar quizás a ser parte de lo que fue posteriormente la guerra. Yo no era de la dotación de Belgrano, sino era de la dotación de la fragata Libertad. Llego y hay una lista blanca famosa, que siempre es famosa para mí, ¿no? Bueno, el personal que se detalla a continuación, preparar las pertenencias y estar listos en la formación. Estábamos acá en lo que es Puerto Madero ahora, el Destacamento Naval Buenos Aires. Cuando vos ves tu nombre en una lista y que vas a ir al crucero Belgrano porque va a formar parte del teatro de operaciones, ya está. Ya estás consciente de que vas a una guerra. Oficialmente nunca nos dijeron, obviamente, vamos a la guerra, pero en el inconsciente colectivo estaba presente y nos sentíamos, obviamente, muy entusiasmados con ir a las islas y presentar batalla. El día 16 de abril, el barco adoptó una condición de guerra, un total adiestramiento, charlas acerca de lo que debíamos tener en cuenta en el supuesto caso de que tuviéramos que abordar las balsas. Si había simulacro de combate, cumplir el simulacro de combate, memorizar las salidas, las entradas, por dónde ir, por dónde volver, simulacro de abandono. Toda esta instrucción, todo este adiestramiento previo fue importantísimo y vital a la hora de ponerlos en la práctica. El 2 de mayo, antes de las 4 de la tarde, los casi 1.100 tripulantes del crucero General Belgrano cumplían sus rutinas, cada uno en su puesto, atentos a lo que pudiera suceder. Ya sabían que la noche anterior los ingleses habían bombardeado Puerto Argentino. La guerra había comenzado. Aún así, ninguno de ellos podía imaginar que solo unos minutos después, sus vidas cambiarían para siempre. A las 15:45 horas, Jorge Yacante, un amigo con el cual estudiamos juntos, me había pedido hacer un cambio en el lugar de guardia. Como fue autorizado, el cambio de guardia se iba a hacer recién a partir del turno de 4 a 8, pero de la tarde, es decir, de 16 a 20 horas. Le deseé suerte y le dejé lo que tenía yo para pasar el día, que era tomar mate, café y bueno. Así fue como con mi bolsito tomé rumbo hacia mi nuevo lugar de trabajo, que en este caso iba a ser la Radio 1. Subí las escaleras que me llevaban hasta la cubierta principal, superior,
Obviamente ya se avecinaba una tormenta, por lo que decidí bajar porque estaba resbalosa, ya había agua sobre la misma y no, de llegar a caer había pensado que no me encontraba absolutamente nadie. Pasé por el cuarto de donde está la cantina, donde sería el lugar de recreación de todos los marinos. Y ahí pude ver, que me queda esa imagen aún hoy, de los muchachos tocando la guitarra, charlando, jugando las cartas, escribiendo cartas. Y cuando llego, justo escucho que estaban transmitiendo un partido. Y era que jugaba Boca con Estudiantes. Brindisi, al centro buscando a Cajón, ¿qué pasó? Entró Mario Bausa, Entonces le pregunto a un compañero, ¿y cómo va el partido? Y en ese momento me dice 1-0. Cuando termina de decirme esto, se escucha un gran sacudón seguido de una explosión. A las 16:01 impactó el primer torpedo que dispararon los ingleses, matando a 274 tripulantes en el acto. Casi inmediatamente, el segundo torpedo destrozó la proa. Esa fue la herida fatal. El Ara General Belgrano, que navegaba a 30 millas de la zona de exclusión, comenzó a hundirse inexorablemente. Al pegar en máquinas, pegó en la llegada de combustible, ¿no? Entonces, al pegar en la sala de combustible, se pegó en los generadores de luz, que eran gasoleros, que eran a diésel. Entonces, automáticamente todo quedó completamente anulado y ahí fue donde empezamos a ir para arriba. Era algo increíble, no podía imaginar que semejante barco pudiera, no sé, o sea, producir este temblor. En ese momento comenzaron a caer algunos equipos, comenzaron a salir, a aparecer humos, es decir, aparecer humo dentro de lo que era la radio, ese cuarto. Se oscureció absolutamente todo. Y de ahí, bueno, los simulacros de combate, los simulacros de abandono, sirvieron para aprenderse de memoria la salida hacia las cubiertas superiores, poder ayudar a compañeros que estaban heridos, llevarlos hacia la cubierta superior donde estaban las balsas. Sabemos exactamente hoy que son 18 metros los que volaron, los que cortaron de una. Ese fue el segundo torpedo. El primero fue en el sector de popa, justamente en el lugar donde yo estaba o debía estar de guardia, donde lamentablemente quedó y pereció allí Juan Carlos Bollo, que estaba descansando al lado de la radio, y en Radio 2, Jorge Yacante. Si no hubiera sido porque él me pedía cambiar la guardia, el destino hubiera sido otro. Una vez que me acerco y tomo posesión de la balsa asignada oportunamente, nos juntamos todos los que éramos parte de esa balsa. En total éramos aproximadamente entre 20 y 22. Y esperamos la orden de abandono del barco, o supuestamente esperábamos con mucha esperanza poder seguir en flotabilidad con el crucero. Y en ese momento lo que vivís es, bueno, salir, evacuar, nos bombardearon, se recibe la orden, salir. Hay un compañero, bueno, agarrarlo de una zona que no esté quemada, porque si lo agarrás de una zona que está quemada, le empeorás la quemadura, cosas que nos habían enseñado en supervivencia. 16:30, escuchamos lo que ningún marino quiere escuchar, que es el abandono de su barco. Corto los cabos que la sujetan al casco del barco, y cuando yo me quiero arrojar, la parte de la proa se eleva de manera tal que se manda debajo de la estructura y vuelve a salir despedida, por lo tanto yo tengo que ir y dispararme hacia otra balsa
que en este caso estaría muy cercana también por esta misma banda de babor, pero más cercana a lo que sería el centro del barco. Y allí abordé una de las balsas. El freezer que uno tiene en la casa trabaja entre 14 y 16 grados. O sea, estábamos adentro de un freezer, húmedos, y para los que conocen los parques de diversión en general, el samba, que es ese cilindro, ¿viste?, que se mueve así y que te sacude y te sacude, bueno, eso, con agua, 20 grados bajo cero, con compañeros heridos, con agua entrándote por todos lados, inflando el barco durante más o menos, que lo que me tocó a mí, 29 horas y media, de las cuales 20 horas fueron de tormenta. Y sentimos el agua, instintivamente pusimos las manos en el techo y la balsa se podía ir para abajo o se podía ir para arriba. Ahí fue uno de los momentos donde se me pasó toda la película de mi vida. Las olas que hubieron esa noche no las vi jamás en mi vida. Sentís el agua arriba y, ¿viste?, y no salís hasta que hay un momento que sentís que el techo se te pone liviano. Bueno, salimos. Ya al amanecer pudimos armar un equipo, un Survivor, es un equipo de comunicaciones de emergencia, y comenzamos a darle cuerda como para que cargara la batería. Hicimos llamadas de emergencia, Mayday, 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 balsa salvavidas del crucero de la General Belgrano, hundida el día 2 de mayo a 16 horas, 17 horas aproximadamente, a la deriva en el sur. Mayday, Mayday, Mayday. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 17. El Estado Mayor Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el crucero ARA General Belgrano avistó varias balsas salvavidas. Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos. Ya al mediodía, calculo, tipo 1, tiraron una señal luminosa y pasaron los aviones, que después me enteré, años después, que eran de la aviación naval, y hicieron una seña de luces, dice, hicieron seña de luces, como que nos vieron, nos identificaron, nos localizaron. Luego de que pasara el avión, abrimos por primera vez la bolsita que viene con, digamos, las provisiones, los víveres, que se comió también en forma cauta, medida. En esa oportunidad fue que escuchamos por primera vez el gongo de un barco, que al horizonte no se lo podía observar claramente porque seguía viendo el viaje. Cuando vimos las luces del buque, las redes que ponen de costado para treparse y todo eso, fue como ver a Dios mismo, ¿no? O sea, si hay una imagen de Dios que yo tengo en la vida, una de esas fue eso. La sensación de estar a salvo fue cuando descendimos del Buchar en Ushuaia. Ese fue el preciso momento donde sentí que habíamos sobrevivido y que habíamos regresado a casa. En estas horas comenzaron a llegar a Bahía Blanca tripulantes rescatados del crucero General Belgrano. Se produce la llegada de un avión y transporta a parte de los tripulantes del crucero General Belgrano. El avión, precisamente, Islas Malvinas. Y acá se repiten las escenas de emoción. Abrazos entre los familiares. Las escenas de emoción. Lógicas y comprensibles después de lo que pasaron estos hombres de la Armada Nacional. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Vamos, argentinos, vamos a vencer el futuro. El 8 de mayo de 1982, la dictadura militar organizó
Las 24 horas de las Malvinas, que se emitió en vivo desde los estudios de Argentina Televisora Color para recaudar dinero y, supuestamente, enviarlo a las islas. Todas las estrellas y personalidades del momento se acercaron al canal para realizar donaciones o para recibir el dinero, joyas y obras de arte que espontáneamente entregaron miles de argentinos y argentinas. El hundimiento del crucero General Belgrano 6 días antes fue una herramienta más que utilizó la dictadura para estimular el sentimiento patriótico del pueblo. La idea de convocar a la ciudadanía argentina para donar lo que se tuviera en su hogar. Mi mamá, ella siempre tan patriota y tan participativa de aquellas luchas que consideraba justas, y pensando en los muchachos que todavía quedaban en Malvinas, me propuso concurrir a ese programa porque tenía unas medallas de oro y tenía algunas alhajas que quería de todo corazón donarlas. La cantidad de actrices que hay de aquella época. En ese momento pasa alguien y pregunta, tenía unos auriculares por acá, y pregunta quién es el que estuvo en el crucero Belgrano, y obviamente acá está el chico. Bueno, me dice, vení para acá, me toma de la mano, entramos rápidamente, me llevó al estudio. No me imaginaba jamás que podía, no pasaba por mi mente aparecer en televisión, ni sabía lo que era, muy alejado de mi realidad. Cacho, por favor, yo creo que... Estoy igual, con el mismo corte. De Atahualpa Yupanqui y de Ariel Ramírez. Pero además de cantárselo al mundo entero como está sucediendo en este momento, quiero que tome en cuenta a este muchachito que tengo tomado de la mano, que es uno de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Está con su madre aquí. ¿Cuántas horas estuviste en el agua? 27 horas y media. ¿Tenías fe que te iban a rescatar? Fe teníamos, una inmensa fe, ya que en nosotros mismos confiábamos. ¿Cuántos años tenés? 17. Sentí como un reconocimiento a eso que yo había vivido, ¿Quién los rescató? que todavía no lo había terminado de procesar. A las 27 horas y media de estar a la deriva en el sur, fuimos avistados por un avión de la Armada. De allí en más, esa fue nuestra primer gran alegría. Luego se escuchó el sonar del destructor Bouchard. Él fue quien me rescató a mí y a todos los que en esa balsa nos encontramos. El canto no lo siento como algo reparador de la guerra, sino como una sucesión histórica de lo que yo viví en mi vida. El hecho de todo lo que uno vivió durante la guerra y posguerra ayuda a que tu interpretación, tu forma de ver un texto sea completamente distinta o complementaria a alguien que no pasó por esa experiencia. Entonces cada palabra, de acuerdo a lo que vos pasaste, tiene un significado mayor. Cuando vuelvo de la guerra, ahí conozco a José Crea, gran barítono del Teatro Colón, otro veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, un calabrés, cabeza dura y buen tipo, buena madera. Y él me empezó a enseñar la técnica vocal y ahí fue donde yo empecé a estudiar. Y un contacto fue empezando a llevar al otro, me empezaron a conocer. Y un día llegó a Europa, audicionó en Europa y ahí empezó mi carrera.
El debut en el Colón acá en Argentina se produce después de haber estado un año, 16 meses afuera. Me llega el contrato para cantar la ópera, primero era Hernani, una ópera de Verdi. Después me dicen, no, mira, cambiaron Hernani, va a ser Aurora, de Panizza. Digo, Aurora, mirá vos, y yo ni sabía que la canción de la bandera salía de una ópera. Fue volver al hogar. El crucero Belgrano significa en mi vida un antes y un después, una segunda oportunidad, como ya he dicho antes, un renacimiento. El 2 de mayo para mí, por eso digo que soy virginiano, yo soy del 1 de septiembre del 63, pero el 2 de mayo del 82 empezó otra vida. Siento un gran dolor y mucho honor también, mucha honra. Dolor porque si bien yo tenía la oportunidad de estar presente en ese instante, en ese momento, también es cierto que habían otras familias que estaban esperando por la llegada de su familiar, de su esposo, hermano, de su hijo. Y seguramente en esas casas, en esos hogares, por muchos años más se vivió de esa manera. Y seguramente cada aniversario del 2 de mayo fue un momento de muchísima tristeza. El 2 de mayo de 1982 se produjo la mayor tragedia naval de la historia argentina. En ese momento comenzó el periodo más triste y duro de la guerra. Ese día murieron en el Atlántico Sur la mitad de los argentinos que fallecieron en Malvinas. El Belgrano se hundió a 4.200 metros de profundidad y sus restos aún no fueron hallados. 770 hombres sobrevivieron. 323 quedaron en el crucero General Belgrano. Su historia, que ya es la nuestra, nos compromete a defender la idea de que la guerra no es el camino para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas.